Hola, soy Domingo Sepúlveda y quiero darles la bienvenida a este canal de YouTube llamado Óleo de Gozo, en donde encontrarás prédicas y exhortaciones bíblicas breves. Hoy con un tema muy interesante, el cual lo vamos a tratar con mucho amor, con mucha paz, tranquilidad y sobre todo a la luz de la palabra del Señor. El pantalón, ¿cierto? ¿Se puede? ¿No se puede? En las mujeres es pecado que nuestras hermanas usen pantalón, es indigno. Bueno, eso lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Cuando se habla del uso del pantalón, nuestras hermanas, ya sea en su vida cotidiana o mayormente en la iglesia, siempre se producen divisiones de opinión. Estas divisiones de opinión, y no solamente con respecto al uso del pantalón, sino también, por ejemplo, con el diezmo, con guardar el día sábado, se debe única y exclusivamente a que hay diferencias de interpretación de la palabra del Señor, lo que ocurre generalmente cuando las personas, para argumentar una posición bíblica, sacan el verso de su contexto. Cuando tú sacas el versículo que quieres explicar y lo sacas del contexto en el cual está inserto, ahí vienen los problemas, porque ya se va todo, ¿cierto?, al tacho de la basura. No puedes, hermano querido, hermana querida, no puedes sacar un versículo de su contexto. Eso es algo que siempre se hace y es algo que nunca se debería hacer, porque ocasiona problemas como estos. Bien, las personas que están a favor de la prohibición, porque esto es una prohibición, las personas que están a favor de la prohibición de que nuestras hermanas usen pantalones, generalmente la base bíblica no la tienen, porque no la hay. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, habla netamente, específicamente del pantalón. La voy a hacer más simple: no hay ningún versículo bíblico que diga que Dios prohíbe a la mujer usar pantalón. Entonces, lo más aproximado que hay con respecto a eso es el famoso versículo que está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, y se los voy a leer, y dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahí podemos ver donde hay una prohibición de parte del Señor a su pueblo en cuanto a las vestimentas. Ese es el versículo que toman, ¿cierto?, para prohibir que la mujer use pantalón. En todo caso, sacar este versículo de su contexto nos trae un sinfín de problemas, los cuales vamos a examinar ahorita, como dicen los mexicanos, ¿no? La palabra, ¿cierto?, de Dios, aquí podemos ver que se divide mayormente, porque hay más divisiones, pero mayormente se divide en dos, ¿cierto? El periodo de la ley y el periodo de la gracia. Nosotros como iglesia estamos bajo el régimen de la gracia de Dios, que se produce a través de la muerte del Señor Jesucristo. Cosa interesante, puesto que pocos saben o no toman la conclusión de que cuando Jesús estaba vivo en su ministerio aún regía la ley. ¿Cuándo rige la gracia? Cuando Él muere y resucita, ahí comienza el periodo del cual conocemos nosotros a la gracia. Por lo tanto, este versículo de Deuteronomio 22:5 está en la ley, y eso es muy importante y cambia todo. ¿Por qué? En primer lugar, quiero decir que este versículo que hemos leído, Deuteronomio 22:5, en ningún momento menciona el pantalón como prenda de vestir, simplemente porque el pantalón no existía en aquella época. Simple, ¿no? ¿Cómo iba a prohibir el pantalón Jehová a su pueblo si el pantalón no existía? Lo que existía en ese entonces eran túnicas. Hombres y mujeres se vestían túnicas, y la mayoría de las túnicas era unisex. Mire lo que estoy diciendo. De hecho, las túnicas que usaban los varones, ¿cierto?, en aquella época se parecen mucho a los vestidos y a las faldas que las mujeres usan ahora. Entonces, ¿cómo se diferenciaba el hombre y la mujer? Simplemente cuando las túnicas eran muy parecidas, los accesorios
y los colores de los accesorios hacían la diferencia si la vestimenta era de hombre o era de mujer. El hombre, por regla general, ¿cierto?, se ataba un cinto a la cintura o el cinto atravesado acá, y la mujer era un poquito más coqueta, se ponía, ¿cierto?, un cinto aquí, un manto que le colgaba, ¿cierto?, o un manto sobre la cabeza. Pero en estricto rigor las vestimentas eran muy similares, solamente se distinguían por los colores de los accesorios y en pocos casos los colores de las túnicas. Entonces, ya eso nos quiere decir bastante, ¿no? Que la palabra no habla de pantalón, porque el pantalón no existía. Siempre hombres y mujeres se vestían con túnicas, que se diferenciaban, lo vuelvo a repetir, por los accesorios y el color de los accesorios. Deuteronomio 22-25 está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Primero, que está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley o significa repaso. Deutero, segunda, nomos, significa ley. ¿Por qué? Porque ya todas las personas que habían salido de Egipto estaban muertas, con excepción de unos pocos. Entonces la generación que estaba en este momento caminando en el desierto con Moisés era gente nueva que no había escuchado del todo la ley de Moisés de sus propios labios, o la había escuchado por partes. Entonces Moisés, antes de que el pueblo entrara a tierra prometida, se vio la obligación de hacer este Deuteronomio, esta segunda ley, este repaso, para que las generaciones nuevas supieran todos los mandamientos de Jehová. Ahora, como lo he dicho en muchas oportunidades, los mandamientos de Jehová no son porque sí. Los mandamientos de Jehová no son porque a él se le ocurrió. Y este mandamiento está inserto en una serie de mandamientos, de ordenanzas que Moisés le recalcó al pueblo antes de que entraran a tierra prometida, porque estaban a punto de hacerlo. No olvidemos que la tierra prometida, ¿cierto?, estaba rodeada, la tierra de Canaán, de otros países vecinos. Y esos países vecinos tenían malas costumbres. Dentro de estas malas costumbres tenían la idolatría a otros ídolos, donde implicaban fiestas de orgías. Y en estas fiestas de orgías, las personas que adoraban estos dioses hacían cambios de roles. El hombre, ¿cierto?, se pasaba a interpretar el papel de la mujer, y la mujer pasaba a interpretar el papel del hombre para sus rituales orgísticos, le vamos a llamar ahora. Entonces, más que una prohibición propiamente tal sobre la vestimenta, el fondo del mandamiento del versículo 5 está inclinado para que su pueblo, cuando llegue a tierra prometida, no tenga problemas de identidad, ¿cierto? Lo que conocemos ahora, y lo digo con mucho respeto, como las personas travestis, ¿cierto? Que siendo hombres, ¿cierto?, ellos se visten y toman toda una vida, una conducta como si fueran mujer. Eso ya existía hace mucho tiempo en las regiones que estaban al lado de Canaán, y Dios quería evitar que sus hijos hicieran estas cosas, por eso esta prohibición. Ese es el trasfondo, el contexto histórico y bíblico de Deuteronomio 22:5. Va mucho más allá de la vestimenta, sino que Dios quería evitar que sus hombres, los hombres de su pueblo, adquirieran conductas y tomaran una identidad de mujer y viceversa. Entonces ya con estos dos puntos queda bastante claro, ¿no? Lo vuelvo a repetir, nunca habló de pantalones, y dos, en el contexto era mucho más allá que una ordenanza de vestimentas, porque la vestimenta era muy similar. El fondo de lo que quería evitar Jehová era que hicieran estos cambios de roles para las fiestas de orgías que hacían o en el día a día. Era abominable a Jehová que un hombre, ¿cierto?, tome el rol de una mujer, se vista como una mujer y se crea una mujer. Esa es la prohibición. Y lo tercero y lo más fundamental, y que quiero tomar este tema del pantalón para recalcar este principio bíblico, no podemos negar que este versículo está dentro, ¿cierto?, de Deuteronomio, y Deuteronomio está dentro del Pentateuco. ¿Qué es lo que es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los israelitas llaman como la Torá, o sea, la ley. Entonces, si nosotros estamos bajo la gracia, ¿por qué hemos de tomar pequeñas cosas de la ley?
Entonces ahí hay un problema, porque a lo mejor la gente no sabe, pero la Biblia en Santiago 2:10 nos dice que si tú quieres hacerte cargo de un punto de la ley, si tú como hermano guía o pastor quieres exigir que tus hermanas que vayan a la iglesia, ¿cierto?, no lleven pantalón, sino se pongan vestidos o faldas, tienes que tomar necesariamente todos los mandamientos, toda la ley o todo el capítulo 22. Miren, hermanos, el capítulo 22, unos versículos más adelante, ni siquiera hay que ir a otros capítulos del Deuteronomio. En el mismo capítulo hay más ordenanzas con respecto a las vestiduras. Dice: no vestirás ropa de lana y lino justamente, porque abominación a Jehová es la mezcla de hilos. La mezcla de hilos, ¿se da cuenta? Entonces yo no veo que los hombres que prohíben a las mujeres ponerse faldas para ir a la iglesia estén también preocupados que su saco, que su terno, su vestón no tenga mezcla de hilos. Y hoy sabemos que la mezcla de hilos es inevitable, porque las grandes compañías textiles, para abaratar costos, hacen mezclas de telas. ¿Y la tela qué es lo que es? Son hilos entrelazados. Y en un traje uno tiene sí o sí mezcla de hilos. Y yo no veo ninguno de estos policías de la ley verificando si su traje no tiene mezcla de hilos. Mire lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo. Dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con el cual tú te cubres. Entonces, claro, estamos preocupados de que las mujeres no lleven pantalón, pero ¿quién se preocupa que el hombre no tenga mezcla de hilos en sus trajes, o las hermanas no tengan lana conjuntamente con otro tipo de tela en sus vestiduras? ¿Por qué cuando hay invierno y las hermanas llevan sus mantos para cubrirse del frío, quién vigila que tenga flecos en las 4 puntas de su manto? ¿Se da cuenta cómo caemos en un error? ¿Por qué siempre el versículo 5 y no todo el resto del capítulo? Dice: si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Está hablando, ¿cierto?, de un buey, de algo que tú te encuentras, y si tú no sabes de quién es, tienes que guardarlo en casa hasta que aparezca el dueño y devolvérselo. ¿Hacemos eso ahora? Más bien hacemos lo contrario, no nos encontramos algo y decimos: oh, bendición de Dios. Entonces ve que es complicado guardar la ley, por eso que ningún hombre pudo cumplirla. Entonces, por eso aquí el libro de Santiago dice: si tú te quieres hacer cargo de que las mujeres vayan con vestido a la iglesia, cosa que la Biblia no dice, tendrías que también preocuparte de que tu traje no tenga mezcla de hilos y de que cualquier persona que lleve un manto le haga flecos en las puntas. Entonces, tenemos una dispensación, ¿cierto?, que es la gracia, que es muy importante. Cuando tú quieres aplicar un punto de la ley, tienes que hacerte cargo de todo. Y por eso que tenemos problemas, por ejemplo, con el diezmo o con el día sábado. Porque tú quieres tomar el día sábado, pero te olvidas que si quieres tomar el día sábado, tienes que tomar todas las otras fiestas, ¿cierto?, que el pueblo de Israel tenía que guardar. Entonces nos encontramos aquí con la iglesia. Voy a decir lo siguiente: yo estoy diciendo que la mujer debe ir como quiera a la iglesia. No estoy diciendo. Yo estoy diciendo que la mujer debe vestir desordenada o muy provocativa para ir a la iglesia. No estoy diciendo eso, porque usted que me está escuchando perfectamente sabe que si una mujer quiere vestir provocativamente, lo va a hacer con pantalón o con falda o con vestido, porque así como están los pantalones ajustados, también hay faldas ajustadas, faldas cortas y faldas o vestidos con escote. Así que no es un problema de sensualidad, ¿cierto?, que solo es netamente al pantalón. También el vestido provocativo existe. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo debe vestir la mujer en estos tiempos? Y yo no tengo que responder nada. La respuesta está en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:9 dice que la mujer cristiana debe vestir con pudor, con decoro, con modestia, y un poquito más abajo dice
que debe vestir no ostentosamente, porque en el contexto de 2 de Timoteo, las personas eran muy ricas, había muchas personas ricas y las mujeres iban con peinados ostentosos, ¿cierto? Aparatosos, grandes, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, no, eso aquí no, porque eso es ostentoso, tienen que preocuparse más bien del interior. Entonces yo me pregunto, ¿a quién tengo que hacerle caso? ¿A los reglamentos de hombres o lo que dice la palabra del Señor? Hemos visto que ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento se menciona siquiera el pantalón, porque el pantalón no existía. Y el Deuteronomio 22:5 está dentro de un contexto que se lo acabo de explicar. Entonces la palabra del Señor nos dice acerca de lo siguiente, y lo vamos a ver en forma de inmediata por acá, que dice lo siguiente, en cuanto a todas estas reglamentaciones que son de hombres, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Colosenses 1:2. Retomando el tema, les digo, si usted piensa que es decoroso que la mujer use solamente falda en la iglesia, si usted piensa que son más santas por usar vestido, si usted cree que se ve más bonito, que es más decoroso, que es más honroso, es su pensamiento. No es el mandamiento de Dios. Y aquí en Colosenses Pablo escribe algo fundamental. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Usted sabe lo que es una sutileza? Sutileza es un detalle. Hermanos, yo no estoy diciendo que la vestimenta no sea importante, lo acabo de decir. Aquí la palabra dice cómo la mujer debe vestirse. Pero el asunto de pantalón, no pantalón, falda, no falda, que lo que es una sutileza. Por el lado que se le mire, porque estamos en la gracia. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas vanas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pero esto se pone más interesante aún, y el versículo 21 del capítulo 2 de Colosenses dice, pues se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Cuando dice rudimentos del mundo, dice que enseñanzas y normas que ponen los hombres. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, no comas, ni aun toques. No manejes falda, no manejes pantalón en la iglesia, no manejes pantalón en tu día a día. Pablo está diciendo aquí, ¿por qué tú te sometes a esos preceptos? Porque la iglesia está bajo la gracia. Y la gracia, ¿cierto?, ya no está regida por la ley. La iglesia está regida por los principios de Dios. Ya los principios de Dios se guían. En la ley, ¿cierto?, se vigilaba y castigaba. En la gracia no hay normas, no hay ley, pero sí están los principios eternos de Dios a los cuales se guía con amor, con cuidado, con enseñar la palabra, sin obligaciones, sin decir, no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Entonces, aquí tenemos el principio que quería enseñar, que a veces se nos olvida que estamos bajo la gracia y queremos tomar pequeños puntos de la ley, tal vez con buena fe. Si aquí yo no estoy juzgando, si usted en su corazón cree que la mujer debe, por respeto, por santidad, usar solamente faldas en la iglesia, es su pensamiento. Pero yo me pregunto, y de todas las mujeres que van a la iglesia y que usan falda en las reuniones, pero en su día a día usan pantalones en el trabajo, en la casa, pantalón de buzo, ¿no es eso un poco inconsecuente? Entonces Jesús les decía a los fariseos, ¿por qué ustedes ponen cargas pesadas sobre el pueblo que ni siquiera ustedes pueden cargar? Aquel predicador, líder de iglesia, que exige como norma que las mujeres, ¿cierto?, tienen que usar vestidos, también tienen que hacerse cargo de toda la ley. Y eso, amigos míos, es imposible. Si usted quiere usar falda, use falda para la gloria de Dios.
pero no critique ni diga absolutamente nada a aquellas hermanas que anden con pantalón. El Espíritu Santo obra, ¿cierto?, si es que es decisión de Dios que esta mujer por X circunstancias cambie de pantalón a falda, pero eso es individual. Nosotros solo debemos amar, acompañar e instruir en la palabra, porque la palabra no prohíbe el pantalón. La palabra dice que la mujer se debe vestir con pudor, con decoro, con modestia y no ostentosamente, y eso se puede hacer con pantalón o con falda. Bendiciones, espero que le haya agradado esta pequeña exhortación bíblica.